da gusto verle. Gracias a Dios, en sus manos están todas las cosas. Dios no pierde el control de nada, ¿verdad? Dios no pierde el control de nada y Él tiene algo en esta tarde. Bendito sea su nombre. Hemos estado muy bendecidos. Uso el micrófono, hermano, para la... ok. Hagan de cuenta que no tengo micrófono. Pero me dicen que use este, ¿verdad? Hemos estado bendecidos en esta semana con la convención ministerial de Indiana. No sé si alguien tuvo el acceso. Nosotros hemos estado bendecidos. La semana pasada fue plenaria, esta vez fue convención ministerial. Y el Señor ha traído su palabra, a sus siervos ha sustentado, ha fortalecido. Por eso alabo el nombre del Señor. Y me puede permitirles compartir un poquito de lo que esta semana Dios habló a mi vida, a mi corazón. Y bueno, son varias cosas, pero algo que es importante, mis hermanos, en nuestra vida es el gobierno de Dios, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de su gobierno. Y para esto vamos a Josué, al libro de Josué, por favor, capítulo 1. Gloria a Dios. Me pongo el cubreboca, ¿verdad? Otra vez. Como sea. Bueno. Josué 1. Alaba el nombre del Señor, hermanos. Ya llegó la luz, pero alabemos su nombre. ¿Manda? Sí. Gloria a Dios. Ok. Entonces ya me pongo el cubreboca para no estar dando malos ejemplos, ¿verdad? Esto sale en línea. Y yo prefiero estar sin cubreboca, ¿verdad? Pero vamos a cuidarnos. Gloria a Dios. Y vamos a ver un poquito en Josué 1. Y vemos que había muerto Moisés, el gran líder y siervo de Dios, ¿verdad? Y dice así: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hasta allí. Moisés había muerto, ¿verdad? Era un gran líder de Dios. Y Dios levantó a alguien más, levantó a este tremendo Josué. En nuestra vida, mis hermanos, hay cosas que suceden, hay cosas que pasan. Hay situaciones que a veces traen lamento, a veces son situaciones tristes. Y simplemente el año que pasó y los comienzos de este año no han sido fáciles, creo yo, para la mayoría de las familias, ¿verdad? No ha sido fácil. Lo que se vive aquí en este pueblo, ¿verdad? No está siendo fácil en cuanto a la seguridad y quizá vengan cambios en la política, qué sé yo, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, sin embargo, Dios nos anima. Y Dios nos dice: ¿sabes qué? Yo soy tu gobierno. ¿Sabes qué? Levántate, como le dijo a José. Y en Deuteronomio, en la hoja anterior, Deuteronomio 34, versículo 8, vemos que el pueblo había tenido tiempo para lamentar. Dice así: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. Es el quinto libro. Si alguien le puede ayudar allá al hermano Jesús, por favor, hermano, a encontrar la cita, porque veo que está sufriendo ahí. ¿Sí? No pasa nada. Dice Deuteronomio
que estoy en Deuteronomio 34, versículo 8. ¿Sí dice? Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro, del luto, ¿de quién? De Moisés. Cuando sucede algo triste, Dios nos da tiempo ¿de qué? De llorar, de lamentar. Y aquí entraría un tema que es el duelo, ¿verdad? No es el tema, pero sí lo menciono. Cuando alguien sufre una pérdida, cuando alguien sufre, no sé, una ruptura, cuando alguien sufre la muerte de un ser querido, cuando alguien sufre la pérdida de a lo mejor de algún bien, ¿verdad? Algo sucede fuerte en la vida. Dios da un tiempo, y hay un tiempo que es un proceso que es el proceso del duelo, ¿sí? No le podemos decir a alguien que tiene a lo mejor un ser querido allí rendido, decirle, no llores, ¿verdad? Dios está contigo, sonríe. No, ¿sí? Dios da un tiempo ¿de qué? De lamento, y cada quien lleva un proceso. Y lo que no se vale a lo mejor es quedarse los años en la misma tristeza, en el mismo dolor, en el mismo lamento. Pero como seres humanos tenemos derecho ¿a qué? A llorar, a sentirnos tristes, tal vez a sentirnos molestos, ¿verdad? Hasta enojados un tiempo. Es natural, no se puede brincar ese proceso, hermana Laurita, de dolor, de pérdida, de separación. Y Israel había perdido a su líder, ¿verdad? A Moisés, y lloraron 30 días. Pero llegó el momento en que Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Ya mi siervo Moisés murió. Como si no supiera, ¿verdad? Porque eso lo tendría que repetir, Sofía, para hacerle un énfasis. ¿Sabes qué? Ya pasó. Ahora levántate y vas a seguir adelante. Yo tengo un propósito para ti. Yo tengo un propósito en tu vida, ¿sí? Quizá han pasado cosas tristes, han pasado cosas lamentables, hermanos, y no hemos sido ajenos al dolor. Pero Dios nos vuelve a decir, cobra aliento, levántate. Sabes que yo si te tengo aquí es porque sigo teniendo un plan, porque sigo teniendo un propósito para ti. Levántate y no te quedes estacionado en tu caminar. Sigue adelante. El 2 le dice, ya mi siervo murió, levántate ahora y pasa este Jordán. Mira, estamos en un precioso camino de crecimiento. Y todo cristiano es en un camino de crecimiento. La diferencia es que a veces no se sabe. Pero Dios nos lleva ¿a qué? A crecer, ¿verdad? Adquirimos la salvación, ¿verdad? Y tenemos es un diagrama hermoso que nos ilustra nuestro caminar con Dios. Adquirimos la salvación y tenemos una experiencia con la sangre del Señor. ¿Alguien ha tenido una experiencia con la sangre? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Alguien ha tenido una experiencia con la sangre? Amén. ¿Y recibimos qué? El perdón de pecados, ¿verdad? Tuvimos una experiencia. Y si usted fue más allá, Dios le bautizó con su Espíritu Santo y su boca comenzó a hablar otras lenguas, tal vez la mente dudaba, ¿verdad? Pero vino el poder del fuego del Señor y comenzamos a hablar y alabar a Dios en su idioma, sin barreras, ¿verdad? Y el enemigo huyó. Y fuimos llenos, ¿verdad? Y después tomamos un paso más y decidimos bajar a las aguas del nombre del Señor. Y si alguien no ha cruzado este camino, sabes que hay experiencias más para ti, ¿verdad? Y entonces fuimos a las aguas y experimentamos el frío de la muerte y levantarnos, ¿verdad? En la resurrección. Y diría mi esposo que se borró el historial y comenzó algo nuevo, ¿verdad? Que Dios nos dio. Y Dios le está diciendo a José, levántate, pero ¿sabes qué pasa? El Jordán. Y estas aguas tienen que ver del Lavacro con el Mar Rojo. ¿Se acuerda cuando el pueblo pasó el Mar Rojo? Pero el pueblo de Israel no se quedó allí. Fue llevado al desierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser probado, para saber lo que había en su corazón, para saber si iban a caminar con Dios o no. Y eran la congregación de Dios. Y allí Dios le dio experiencias en el desierto.
Me encanta el tema de jornadas, no es mi tema, ¿verdad? Pero Dios nos lleva y entonces tenemos una experiencia más profunda en oración, ¿verdad? Viene la intercesión, vienen los dolores de parto, viene, ¿verdad? El aprender a estar en guerra y en una petición, pero en una petición poderosa que rompe y que hace oír al enemigo. Gloria al Señor. Y tenemos experiencias. Y se levanta un candelero de pronto, porque a través del estudio de la palabra, su palabra empieza a brillar en nosotros, el Señor trae su luz y el Señor quiere establecer su gobierno. Veíamos en la mañana, ¿verdad? Y hemos estado viendo esto en la mañana, maravilloso, con los nombres de Dios. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tengo un plan gubernamental para ti, con experiencias con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado. Toma la fortaleza, levántate y que ten fe, sigue adelante, aprende a vivir bajo mi cabeza. Y nos encontramos con la justicia de Dios y nos encontramos con su misma presencia. ¿Y sabe qué? Y Dios le dice a José, pasa el Jordán, porque te voy a dar la tierra prometida, porque mis promesas se van a cumplir, porque vas a crecer. Y yo no sé usted, hermano, pero a mí me bendecía alguien que decía esta semana, no estoy dispuesto a negociar por menos, tengo que crecer, tengo que crecer. Y pasa, levántate. Y tal vez te sientes estancado. Tal vez digas, uy, hermana, pero pues yo apenas voy en los pies. O tal vez digas, yo no me he bautizado. Tal vez digas, pero yo no sé qué hacer. Es más, estaba pensando en no venir. Estaba pensando en no seguir. Y Dios dice, levántate, sacúdete el dolor ya. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí con mi espíritu. Yo estoy aquí con mi aliento. Levántate sobre el dolor, ¿sabes qué? Levántate y cruza el Jordán. Empieza a atravesar, sigue caminando, no importa el dolor, no importa. ¿Sabes qué? Todo eso son experiencias que Dios ha permitido para seguir avanzando, para seguir aprendiendo, para seguir de la mano de Dios. Gloria al Señor. Y dice, y no solamente tú, sino todo este pueblo pasa a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y no sé usted, hermano, pero somos el pueblo de Israel espiritual. Y Dios dice, yo te voy a dar, ¿qué? La tierra, yo te voy a dar el cumplimiento del crecimiento, yo te voy a llevar. Pero levántate, ¿verdad? Deja de llorar, sigue adelante. Avanza a la tierra prometida. Y en el 5, hermanos, Dios da una promesa. Bueno, y Dios le dice, ¿verdad? Que Él va a cumplir su palabra, toda la tierra que le va a dar. Pero dice en el versículo 5, nadie te podrá, ¿qué? Hacer frente en todos los días de tu vida. Como hay en Josué, Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Santo su nombre. Promesas, hermano. Promesas que son para aquellos que caminan con Dios. Tal vez has pasado la enfermedad, tal vez has pasado el problema, tal vez has pasado la escasez económica, estás atravesando una crisis, pero si tú te aferras de Dios, si usted y yo nos aferramos de Dios, Dios está diciendo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. ¿Sabes qué? Tus enemigos van a ser vencidos. Y no dice a veces sí y a veces no. Dice algo muy interesante, si usted y yo somos fieles a Dios. Y después vamos a hablar de eso. Dice, todos los días de tu vida. Los días en que nos sentimos solos. Los días que sentimos que no valemos. Los días en que te sientes feliz. Los días en que sientes que eres el patito feo. Pero también los días en que sientes que eres la creación más hermosa que puede haber del Señor. Dice, yo voy a estar contigo, ¿qué?
Todos los días de tu vida, los días nublados, los días soleados, los días fríos, los días donde estás rodeado, acompañado, los días donde estás solo, yo voy a estar, ¿con quién? Contigo. ¿Alguien puede tomar esa promesa y decir amén? Amén. Amén. Pero hay condiciones. Y yo sé que usted ya ha leído este pasaje, pero por algo el Señor quiere recordarlo y lo trajo a mi recuerdo en esta semana. Dice el versículo 6, esfuérzate, ¿qué? Y sé valiente. Y esa palabra esfuérzate es de un hebreo que es konkak, haksak, y significa fijar en, de aquí, atrapar, agarrar, ser fuerte, obstinar. ¿Sí? Para los que anotan, fijar en, de aquí, atrapar, agarrar, ser fuerte, obstinar, atar, ligar, restringir y conquistar. Todo eso quiere decir que esfuérzate, agárrate, sé fuerte, ¿verdad? Obstínate, no te detengas, ¿verdad? Hasta conquistar. Y sé valiente. Hay otra versión que dice, sé muy valiente. Sé muy valiente. Y esta palabra valiente llamaba mi atención. Significa estar alerta física o mentalmente. Valiente significa estar alerta física o mentalmente. ¿Cómo puedo estar alerta? Y hemos hablado de ser vigilantes de nosotros mismos. Esta semana comentaba algo con mi esposo en casa. Y vino mi comentario. Y luego me pregunté a mí misma, ¿desde dónde salió mi comentario? Quiere decir que se está, ¿qué? Alertando, ¿verdad? Mi pensamiento. Me escuché a mí misma hablar. Y curiosamente me preguntaba eso cuando me dice mi esposo, ¿y desde dónde vino tu comentario? Y le dije, creo que desde tal sentimiento. ¿Verdad? Creo que desde tal sentimiento. Creo que salió por ahí el celo por defender. Y no el celo por mi esposo, era de otra cosa. Pero me pude dar cuenta de qué, desde dónde hablé. Esfuérzate, sé vigilante de tu corazón. Porque hermanos, cuando somos vigilantes de nosotros mismos, nos tenemos la oportunidad de arrepentirnos más rápido. La otra, estamos ¿qué? Alertas, y el enemigo no nos va a atrapar. Y no vamos a pecar, ¿verdad? Estate alerta, esfuérzate y obstínate en conquistar y atrapa ¿qué? Las promesas de Dios para ti. Y hablábamos, levántate y pasa el Jordán. Sigue creciendo, sigue adelante. ¿Cómo puedo crecer? Practicando ¿qué? La palabra de Dios. Estando alerta de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Estando alerta de lo que pensamos. Estando alerta de alguna tentación. ¿Puedo qué? Vencer. Pero necesito ¿qué? Esforzarme. Y después Dios le dice que va a dar la tierra. Y hay algo importante, mis hermanos, aquí. ¿Cómo me voy a confrontar? ¿Cómo voy a ser vigilante de mí mismo? ¿Cómo voy a tener el gobierno de Dios en mí? Primero necesito querer. Y después necesito obediencia. Necesito ser un vigilante. Y también estar atento a lo que Dios me está hablando, a su palabra. Y ser vigilante de mí mismo. Ahorita voy a ir a algo, no pierda ahí su cita aquí en Josué 1. Y creo que el Señor marca por algo que tengo que decirles.
Había un hombre, y también me bendijo esta semana. Había un hombre llamado Naamán. Y esa historia la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. No pierda allí Josué 1, vamos a regresar. Pero vamos al segundo libro de los Reyes. Gloria al Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. No lo vamos a leer todo. Le voy contando en lo que usted busca. Era un hombre de alta estima. Era un capitán, un hombre poderoso. Y era estimado por el rey de Siria. Pero sucedía que este hombre tenía una enfermedad. Y tal vez usted conozca la historia. Y lo que Naamán tenía era lepra. ¿Y qué es la lepra? ¿Saben lo que es la lepra, niños? Y hablo a todos los niños. ¿Tú de ella no sabes lo que es la lepra? ¿No? Es una enfermedad que tenían en la antigüedad y que creen que sigue existiendo. Aún en nuestro país hay casos de lepra. Es una enfermedad como una infección que se va cayendo, ¿qué? La piel. Hasta quedar los huesos, ¿verdad? Hasta quedar la carne, el hueso. Y cuando alguien era leproso, era un símbolo de inmundicia. Y Dios, que cuida a su pueblo por su bienestar, establecía que los leprosos tenían que salir de la ciudad, vivir aislados. Eso en el pueblo de Israel. Y cuando quisieran entrar a algo tenían que gritar, inmundo, inmundo, para que todos se alejaran de ellos. Y era algo tan terrible, perdían los afectos. Ahora por el virus no nos podemos, ¿qué? Abrazar o saludar. Pues un leproso, si usted se le acerca, corre el riesgo ¿de qué? De contagiarse. Y este Naamán era un sirio, no era precisamente alguien del pueblo de Dios. Y tenía lepra. Y era un hombre vigoroso, era un capitán, seguramente un estratega, alguien muy inteligente, alguien fuerte. Pero cuando llegaba a su casa y veía su situación, tal vez podía ocultar la lepra a los ojos de todos. Pero delante de su familia y a sí mismo, él sabía su condición. Él sabía que algo estaba mal. Y hermanos, muchas veces la lepra está en nosotros. Y se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta con envidia, se manifiesta con celos, se manifiesta justificando todo, ¿verdad? Autojustificándonos de todo. Nunca tenemos la culpa de nada, ¿verdad? Se manifiesta con enojo. Y es símbolo de pecado. Hasta de pecados ocultos, de pecados vergonzosos. Decía el pastor en la mañana, si usted y yo fuéramos transparentes, ¿qué cosas hay vergonzosas que no nos atreveríamos a decir? ¿O qué cosas vergonzosas hay que usted no quisiera que se supieran jamás? Y tal vez ni siquiera por su familia. Buena pregunta, ¿verdad? Naamán, te aseguro que no quería que sus soldados vieran su lepra. Naamán de seguro no quería que los que estaban alrededor supieran ¿qué? Su condición. Pero a Dios no se lo podía ocultar. Y por allí alguien lo supo, alguien escuchó. Y era una muchachita. Una muchacha que servía a la mujer de Naamán, dice el versículo 3. Y esta dijo a su señora, dice el 3, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Él lo sanaría de su lepra. Y quizá, ¿verdad?, haya alguien que te diga, si vinieras a Dios, si confesaras lo que te avergüenza, si expusieras tu necesidad, si expusieras de alguna manera tu pecado, lo pondrías delante de Dios, lo pondrías. Ella aquí decía, ¿a quién? Al profeta. Quizá si hablaras con un siervo, Dios sanaría tu lepra. Dios sanaría. No tengas vergüenza. Y hablo aquí, bueno, sé que se está transmitiendo, pero los de casa sabemos que cuando confesamos, y yo sé que algunos han pasado ya esto, que cuando confesamos, que cuando nos abrimos, Dios comienza a sanar. Amén. Dios comienza a liberar, ¿verdad, hermano? Dios comienza a hacer cosas tremendas. Y que no estamos aquí para emitir un juicio, para una condena, para señalar, para destituir, para decir, entras en disciplina y no. No. Que Dios lo que quiere es sanar, ¿qué? El alma. Sanar las emociones, sanar el espíritu, traer una renovación, traer un nuevo caminar. Y que se levante, que te levantes y puedas seguir avanzando. ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Dios dice, levántate y sigue adelante. Pero Señor, estoy cojo. Pero Señor, estoy leproso. Pero Señor, estoy enfermo. Agárrate de sus promesas y te emocionas y dices, sí, amén. Pero cuando llegas a tu casa, sabes la condición de tu pecado, sabes las situaciones, sabes lo que estás atravesando. Y dices, pero no puedo. Y una muchacha dijo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo sanaría. Y sabes que no es que tanto lo iba a sanar el profeta, quizás era el entendimiento de esta niña. Pero hay alguien que sí sana, hay alguien que sí liberta, hay alguien que sí restaura y su nombre es Jesucristo. Hay alguien que sí puede con las heridas del corazón. Hay alguien que sí puede con el más terrible de los pasados. Hay alguien que sí puede con lo más oscuro, con lo más mórbido, con lo más tenebroso, con lo que no revelarías a nadie. Sabes que hay alguien que sí ve. Hay alguien que sí ve. Y te puede, nos puede, le puede sanar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué sucedió después? Tal vez conozcas esta historia. Naamán pide permiso al rey de Siria. Y le dice, pues ve, ¿verdad? Que el rey no quería que su capitán no estuviera sano, ¿verdad? O si usted conociera a alguien con una enfermedad, no le diría, ve a tratarte, ve a donde puedan, ¿verdad? Ve. Y yo sé que más de uno está aquí porque le dijeron, ve, hay alguien que puede con las heridas de tu corazón, hay alguien que puede con las heridas de tu pasado, hay alguien que puede hacer cosas nuevas, ven, te invito, vamos, es real, amén. Y él fue, ni tardo ni perezoso él fue, pero él como se creía mucho, pues agarró tesoros, creía que podía comprar el favor de Dios. Agarró mudas de ropas, agarró cosas, y él se fue, ¿verdad? Preparado. Y van y llegan con el profeta y le tocan, así. ¿Quién? Y no sale el profeta. Sale el muchacho que le ayudaba al profeta, sale el criado. Y no, pues aquí está Naamán, ¿verdad? Y le dijo en el verso 10, estoy en el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Eliseo se llamaba el profeta, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará
y serás limpio. Ay, el Jordán otra vez, ¿verdad? Qué coincidencia. Levántate y pasa, ¿qué? Este Jordán. Ve y lávate, ¿dónde? En el Jordán. Algo tenía especial este río del poder de Dios, ¿verdad? Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue, mi hermano? Ahí usted está leyendo en el 11. Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese, ¿qué? Enojado. Ay, bueno. Pero tenía criados que fueron más prudentes, ¿verdad? Sus criados le hablaron diciendo: Padre mío, y si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieras. Y cuando más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Gloria a Dios. Hay varias cosas aquí. Él tenía una lepra y se estaba manifestando físicamente, pero también espiritualmente, porque manifestaba, ¿qué? Su enojo. Manifestaba su enojo. Tal vez queremos venir y que Dios conteste, que Dios mande un ángel y, bueno, tantas cosas. Podría poner de ejemplo, quizá hoy no hubo instrumentos, ¿verdad? Y yo traía necesidad y pues no tocaron el teclado, y yo cuando tocan el teclado siento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Naamán decía: tal vez va a salir el profeta y va a invocar y se va a parar, ¿verdad? Y me va a poner su manito así. Y va a decir: sé limpio. Tal vez el pastor va a orar especialmente por mí, la pastora, ¿verdad? No, es más, no, la pastora no. Ella me dijo: no, ore usted, que ore el pastor, ¿verdad? Y me va a ungir, ¿verdad? Y me va... Dios obra como Él quiere. Pero algo más que ni eso, mi hermano, aquí es la obediencia. Es la obediencia. A él le costaba mucho sumergirse en el Jordán. Se enojó porque no salió el profeta y porque nada más le mandó a decir que hiciera. Dios nos manda cosas, a mis hermanos, en su palabra. Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos, ¿verdad?, de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de qué? De toda maldad. Dios que está diciendo: levántate, créeme, sigue caminando, pasa el Jordán, llega al Jordán. Pero a veces nosotros en nuestra rebelión decimos: no, ¿y yo por qué voy a exponerme lo que soy? ¿Y yo por qué voy a venir delante de Dios? ¿Yo por qué me voy a humillar? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, ¿qué?, invocado, y oraren y buscaren, ¿qué?, mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, ¿qué?, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es sencillo. Es tan simple como zambullirse. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y quiero que aprendamos bien esta lección. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo abra mi boquita y confiese. Y yo sé que con algunos Dios ha trabajado ya esa parte.
Y confiese, Señor, estoy arrepentido, Señor. Reconozco que yo he fallado en... Me arrepiento, pero que hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Señor, sí, yo golpeaba a mi esposa. Sí, Señor Dios, yo cometí homicidio, vamos a decir verdad. Sí, yo me he drogado. Sí, yo me he alcoholizado. Sí, yo... ¿Qué pecado se le ocurre así? Sí, yo he adulterado. Sí, yo he fornicado. Sí, yo he... Se oye bien feo, ¿verdad? Se oye feo. Sí, decía el pastor, sí, yo he codiciado, ¿verdad? Esto, sí, yo pues llámese como se llame. No importa. Pecado es pecado. Sí, yo dije una mentira, nomás una chiquita, es que era blanca. No hay blancas. Sí, yo dije mentiras. Y los niños, sí, yo sé hacer berrinches, Señor. Y yo me porto mal y le pego a mi hermanito, sí. Sí, me puse celosa de la bebé que nació. Bueno, yo no sé nada, hijas, ¿verdad? Cada quien. ¿Qué sé yo? Sí, yo hice esto, hice aquello. Es verdad, Dios. Y es más, no sé ni por dónde empezar porque mi lista es tan larga que no sabría, Señor. Perdóname. Estoy enojado, Dios, porque me ofendieron. Estoy enojado, Señor, y yo ofendí, pero yo perdono en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabe qué es eso, mi hermano? Perdón si a veces hablo de tú, que algunos los veo jóvenes. Pero si no, perdóneme usted, ¿verdad? Con todo respeto a mis hermanas grandes, usted. Es comenzar a zambullirse. Una vez. Y se zambulló una vez nada más. ¿Y sabe qué? La lepra seguía allí. Pero le habían dicho 7 veces. Y entonces vienes y dices delante de